si de pronto habían hecho la programación, muchachos, les recuerdo que esto está siendo grabado, listo, y monitoreado por personas externas de la universidad. Em, el objetivo es que podamos hacer la programación en PIC o que lo podamos hacer con los microcontroladores de Atmel. ¿Listo? Ese es el objetivo, cualquiera de los dos. Pues la verdad a mí me ha gustado mucho programar en Atmel con los AT Mega, con la serie AT Mega 16, AT90 USB, ¿sí? Con esos elementos. Pero entonces, eh, si alguien es pues ya práctico en PIC, lo podemos hacer en PIC. Obviamente, físicamente no lo vamos a realizar, ¿cierto? Porque en esos momentos estamos así en cuarentena y todo, pues queda difícil. Programar un Arduino es un tema mucho más sencillo que lo que nosotros vamos a ver. Pero no es porque yo me quiera complicar, no, sino porque la materia como tal, la asignatura que nosotros estamos viendo, va orientada a eso, ¿listo? Obviamente, ya después, si usted tiene la capacidad de programar un PIC en ensamblador, pues va a tener la capacidad de programar un Arduino que es en un lenguaje como de C en alto nivel, porque inclusive Arduino se programa en un nivel más alto que C. ¿Listo? Entonces, si nos alcanza el tiempo al final, pues yo les explico, les comparto unos simuladores que hay en línea para poder que ustedes puedan hacer un proyecto con Arduino, si de pronto pues tienen como la curiosidad, ¿listo? Por ejemplo, con los chicos de electrónica hicimos proyectos en Arduino y lo hicimos de manera virtual. Permítame en un momento, yo les muestro algo. Arduino, bueno. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Este es un Arduino, ¿cierto? El Arduino 1, que es pues el que la mayoría de las personas hace sus proyectos. Este Arduino se puede encontrar software de simulación y uno puede hacer proyectos simulados colocando los dioditos, colocando parlantes y colocando elementos para simular lo que uno haría en realidad. Estos kits de desarrollo normalmente los venden así las tarjeticas por separado o también vienen así en unas cajitas donde vienen pues varios elementos como servomotores, relés, ¿sí? Y algunos sensores y sistemas de comunicación, pantallas LCD, para poder ¿Te hacer, valió ese, profe? para poder hacer los proyectos. Este kit me valió como 150 más o menos y trae pues una cantidad de sensores y trae la cajita, ¿sí? Entonces, digamos que eso pues es lo que se usa, o sea, yo les soy sincero, eso es lo que se está usando actualmente para hacer desarrollo. Se está utilizando mucho el Arduino y cuando ya son aplicaciones más profundas se utilizan las Raspberry Pi, que son otras tarjetas de desarrollo, ¿sí? Que también vienen por versiones. Digamos que la diferencia eh, de la una a la otra es que la Raspberry tiene más prestaciones, pero también pues a la hora de realizar la programación ya es un poco más compleja, porque No ya es tiene en temas de... Python. Señor, La Raspberry no es en Python.
La Raspberry se puede trabajar en Python, se puede trabajar en un sistema operativo propio de ellas que se llama, eh, ay, se me olvidó. Bueno, hay un sistema operativo hecho por la propia Raspberry para poderlo trabajar. Se le pueden instalar unas versiones de Linux, ¿sí? Se pueden hacer, con eso se puede hacer, o sea, se pueden hacer trabajos muy interesantes, pero obviamente son más elaborados y más complejos, porque ella permite el sistema operativo como tal. Ya en el proceso de lo que yo quiero llegar, o sea, pues vamos a hacer un proyecto muy sencillo, ¿no? Pero, o sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que uno puede hacer su propia tarjeta de desarrollo. Entonces, digamos, esto es en mi época joven y bella, ¿sí? Cuando yo estaba en la Universidad del Quindío y jugaba con esto, entonces nosotros hacíamos nuestras tarjeticas de desarrollo. Entonces ahí, pues obviamente, pues esto ya ustedes pueden ver acá que es diferente, ¿no? A la manufactura de un Arduino, que la manufactura pues obviamente es Poquito. distinta, ¿cierto? Es diferente. Pero, ¿qué sucede, muchachos? Por ejemplo, yo hice la programación de unas cosas en C, pero después, por temas de memoria, tuve que pasar a ensamblador directamente, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una forma de programación y la otra? Pues que uno cuando programa en alto nivel hay más facilidad, pero uno no es tan dueño de los recursos del hardware. Sí, o sea, usted puede hacer más cosas, pero ya después va a haber un momento donde le va a decir, ay, usted ya ocupó la capacidad del dispositivo. Básicamente es eso. Y con el otro método, pues usted tiene ya más control de los recursos porque usted puede asignar directamente la memoria y los registros cómo se van a utilizar. ¿Listo? Pero digamos que eso es un tema de más adelante. Digamos que acá hice como un pequeño paréntesis, por lo que de una vez me preguntaron, profe, vamos a programar en ensamblador, vamos a programar en tal cosa. Entonces, como para mostrarles cuál es el objetivo y cómo vamos a llegar a él, ¿listo? Pero entonces, antes de eso, nosotros debemos ver algo teórico que tiene que ver con qué es un compilador, o sea, qué es un compilador y ese tema. Eso es lo que yo quiero que hoy saquemos adelante, ¿ya? Brevemente, ahí la presentación tiene más o menos como 30 diapositivas porque es todo el resumen digamos, del curso, ¿sí? Podríamos decirlo, el resumen del curso. Entonces, lo que yo quiero es como que miremos, vayamos mirando toda esa parte del curso hasta que podamos llegar al final, que es donde ya vamos a trabajar en ensamblador, que es un lenguaje de nivel intermedio, ¿ya? Si de pronto alguno quiere programar en binario, pues entonces ahí sí toca que pasen una cartica y que nos contraten a otro profesor y nos dé clase a todos, porque para programar en binario, si no, si yo la verdad no. En una ocasión tuve la oportunidad de estar mirando un documento y no, la verdad era un programa que decía ahí, es un programa que recibe un valor, lo suma con otro y lo asigna en memoria y se veía en binario y la verdad yo no veía la suma de los dos valores, no veía ahí cómo lo asignaban a memoria porque literalmente era todo en ceros y unos. Entonces, si les soy sincero, creería yo que es un tema ya mucho más complejo, demasiado pues para mí, ¿ya? Pero un lenguaje de nivel intermedio sí lo podemos manejar. Igual ahí también podemos hacer reconocimiento de cómo funciona el hardware y de cómo funciona el procesador y de qué acciones realiza el procesador y cómo es que se manejan los recursos, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a poder tener la oportunidad de aprender eso. Porque
el hecho de que nosotros vayamos a hacer un compilador como tal, pues los compiladores ya están hechos. Nosotros lo que debemos comprender es qué es un compilador, para qué funciona y en qué momentos, cómo es que trabaja, ¿cierto? Conocer la teoría. Y me parece interesante que podamos conocer un programa de nivel intermedio y poder observar cómo se carga un programa directamente a un sistema de cómputo, en este caso un microcontrolador. De pronto alguno de ustedes sabe la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. De pronto Julián, que ha estado gomoseando por ahí, se No, profe, acuerde, no me ¿no? acuerdo. Listo, entonces les voy a decir qué es lo que sucede, muchachos. Vean, un microprocesador, o sea, un microcontrolador es como una mini computadorcita. Él tiene su procesador, tiene los registros, tiene la memoria, tiene internamente su reloj, ¿sí? Tiene todo lo que se requiere para que ese procesador sea útil, porque como ustedes saben, un microprocesador pues solo no hace nada, necesita los módulos de memoria, Eso, necesita los registros. ¿Señor? fue un ejemplo, porfa, serviría que un control remoto y un televisor, por ejemplo. Sí, pero o sea, uno sí puede tener un microprocesador, ¿sí? Se puede tener. Es como un computador. El computador tiene Sí. solamente el microprocesador y él solo cumple una función, mientras que un controlador como un PIC, él sí tiene el reloj que necesita el cristal para poder oscilar y toda la Exacto, cosa. exacto. Entonces, Ah, listo. digamos que un microcontrolador es como una computadorcita chiquitica de propósito específico, se llama eso. ¿Listo? Nuestros computadores tienen microprocesador, memoria RAM, tiene el teclado, tiene el mouse, tiene la pantalla, o sea, tiene los periféricos y todo. ¿Ya? Sí, Este microcontroladorcito, internamente él tiene un microprocesador, tiene un módulo de memoria, tiene el sistema de watchdog, de perro guardián, tiene una serie de registros, o sea, tiene unas características que hacen que él ya sea funcional, que yo lo pueda programar y él pueda ponerme un pin en uno, que él pueda hacer una comunicación serial, una comunicación en paralelo, que pueda enviar información a un display, ¿sí me hago entender? Que usted le pueda conectar un teclado, o sea, ya él permite hacer eso. Si yo tuviera un microprocesador, solo no puedo hacer nada, porque él necesita la memoria, necesita los registros, ¿sí me hago entender? Entonces los microprocesadores son mini computadorcitas que uno puede utilizar para un propósito específico. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de los teléfonos monederos. Los sí, sí. teléfonos monederos, ya los ultimitos que tuvimos en el mercado, ellos tenían microcontroladores para calcular el tema de la moneda, para tener el cálculo del tiempo, para hacer el proceso de la llamada, ¿sí? Para sintetizar pues la voz y que saliera por el canal, todo eso. Entonces ahí había un computadorcito, pero de uso específico. Entonces, que usted le puede montar a esto una pantalla LCD y como la del celular. No, pues obviamente no, porque él ya con eso se cuelga. O sea, solo con los gráficos no va a poder. Ya tocaría otra cosa ya más poderosa. ¿Listo? Pero básicamente esa es la diferencia. O sea, un microcontrolador tiene un microprocesador adentro, pero un microprocesador obviamente de bajo nivel, o sea, tampoco, dependiendo pues también el microcontrolador, pero normalmente pues sea un procesador suave, procesador sencillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando yo programo en C, yo lo único que hago es declarar variables y programar así como nosotros lo sabemos hacer. Pero cuando nosotros hacemos un programa en C o en Java o en el programa que sea, en Python, nosotros normalmente no estamos tan pendientes del recurso.
Sí podemos ver materias donde nos enseñan cómo hacer para consumir menos recursos. Y hay técnicas de programación para consumir menos recursos. Pero usted en sí no se preocupa tanto por el recurso. O sea, en los programas que uno normalmente hace, no. Porque nuestros programas pues no son como tan volados para decir que van a colgar un computador de los de ahora. Hace años sí, sí había problemas, pero digamos que nuestras computadoras ya tienen mucho procesador, memoria y disco pues, para los programas que uno vaya a ejecutar. Pero ya cuando usted lo hace en un microcontrolador, pues como ahí ya el recurso es muy restringido, ahí ya sí se tiene dificultades. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que yo puedo programar el microcontrolador en algo que se llama ensamblador. Y ensamblador es otro lenguaje de programación. Entonces, cuando yo programo en ensamblador, ya tenemos que olvidarnos completamente de la forma en que nosotros programamos, para que ustedes lo tengan de una vez claro. Y no vayan a intentar comparar el lenguaje del uno con el otro, porque si no, se vuelven locos. ¿Listo? Es una forma de programación directamente diferente. ¿Y en qué consiste, muchachos? Pues consiste en que yo casi que le digo al microcontrolador, mire, usted va a coger de este registro y va a almacenar en este otro registro. Usted va a coger este registro de acá y lo va a sumar con este de acá y la suma de los dos me lo va a guardar en tal lado. O sea, en ensamblador le damos instrucciones al micro de qué operación va a hacer y con qué registros. Entonces, ¿cómo así que con qué registros? Pues son unas memorias, que eso lo vamos a ver más adelante. Son unas memorias y esas memorias tienen unas direcciones, tienen un nombre de registro y tienen unas direcciones. Entonces uno suma entre esos campos, que normalmente son de 8 bits. Normalmente esos microcontroladores son de 8 bits, aunque como yo les digo, yo estudié hace mucho tiempo, ¿no? Según lo que hablaba la vez pasada con un compañero, me decía que ya la industria de los microcontroladores ha hecho demasiadas mejoras, que ya se encuentran microcontroladores con registros más grandes, de 64 y todo eso, que ya se pueden encontrar con más memoria y con más recursos, ¿sí? Pero pues nosotros vamos a trabajarle a lo sencillo. Ya si de pronto más adelante alguno de ustedes quiere explorar más ese mundo, pues lo puede hacer, ¿listo? Porque simplemente pues va a tener más recursos, va a tener más canales, va a tener más capacidad. Entonces, yo les voy a enseñar a hacerlo con los dos, a hacerlo a través del PIC y a hacerlo con los ATmega, ¿listo? Para que ustedes tengan conocimiento de las, como esas dos marcas que siempre se pelean ahí el tema. De igual, eso ya el que ustedes elijan para trabajar algún día, si les toca trabajar, ya es gusto personal. Hay personas que son muy orientadas a los PIC. Yo soy, por ejemplo, muy orientado a Atmel. Y pues casualmente los Arduinos están montados en microcontroladores de Atmel. Pero entonces eso sí ya es como decisión de cada quien, ¿listo? Porque por ejemplo Julián pues va a trabajar más sencillo simulando un PIC. Y puede que otro compañero diga, no, pues a mí me parece más sencillo cómo se programa un admin. ¿Listo? Pero entre ahí no hay problema. Entonces muchachos, para nosotros ya entrar como en rigor de esta temática, acá. Una pregunta aparte del tema, que es que a mí lo que usted manejaba mucho redes. ¿Usted ha trabajado con esas antenas marca Ubiquiti? No, 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 con esas no he trabajado. ¿Por qué? ¿Pero qué le pasó? es que tengo un chicharrón en la empresa. No sé. Pero,
¿Qué pasa? ¿Esas las están utilizando para qué? Tengo dos Para antenas, sí, ok. local. No, una que está funcionando como access point desde la empresa, sí, ok. Y le manda señal a otra de la misma referencia que la recibe en otra parte de la ciudad y ya digamos que alimenta de internet a esa parte. Entonces, hace como 2 meses que hubo un aguacero, se quemó la que tenía ahí, que llevaba como 8 años. Y pues tocó comprar otra, incluso me la trae para acá, para la casa, por Cacharreal, y tengo que solucionar eso esta semana porque digamos que estamos conectados con un Pero supermercado usted que ya nos miró está. el manual. Sí, no, yo he visto tutoriales y todo, pero tengo un chicharroncito ahí. Cuando recién lo conecté, o sea, encontraba la señal, ¿sí? Digamos que la enlazaba. Pero, por Sí. ejemplo, esta semana que la volví a mirar, cuando ya yo estaba escaneando la señal, no me la mostraba. Y tengo No, que pero ver es que... esta semana. Yo dije, ve, de pronto le voy a preguntar al profe, Sino ya que que es que ahí es más complejo porque ahí se necesita un espectrómetro o algo así para uno poder mirar la señal. ¿Usted cuenta con eso, no? pues la antena como tal, cuando usted la está configurando, ella detecta, ¿sí me entiende? Ella empieza a hacer un escaneo de redes y encuentra las señales que hay por ahí de ese tipo, ¿sí? Sí, sí. Entonces, digamos que cuando recién la primera vez que la ensayé, me encontró la señal que yo necesitaba y digamos que la agarré, me enlacé con ella, pero no fui capaz de darle acceso a internet. Y ya en estos días la volví a ensayar y ya no encontraba esa red. Y no encuentra ninguna ya. No encuentra ninguna cuando hago el escaneo. Necesito Ve, solucionar eso rápido porque ya pues, es una gasolinera. sí, Ellos sí, necesitan sí. internet. Sí, claro. De todas maneras, si quiere me manda ahorita la referencia y yo miro el manual a ver si de Listo, profe. pronto más fácil por Muchas ese lado. gracias. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué sucede? Acá me va a tocar comprar la versión de Zoom, va a comprar la licenciada porque esto es muy maluco que se me corre. Entonces, acá, muchachos, nosotros tenemos la diapositiva que les comentaba acerca de que es un compilador. Entonces, acá nos menciona que un compilador es como alguien que es capaz de pasar de un lenguaje a otro lenguaje. ¿Listo? Normalmente cuando uno está haciendo algún tema de programación, ustedes han notado que uno cuando le da compilar, pues normalmente uno dice, voy a compilar el programa. No sabemos a veces qué significa que es voy a compilar el programa, pero todos compilan un programa y en proceso de compilación él le saca unos errores. Entonces ahí es donde usted dice, es que me equivoqué en tal cosa, es que asigné acá, es que hice tal otro error, ¿cierto? Eso es lo más normal. ¿Qué es lo que pasa? Que él pasa un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel o un lenguaje de máquina, ¿sí? Hay algunos compiladores que hacen el cambio de lenguaje, digamos, de un alto nivel, digamos Java, C, Python, a un hexadecimal o a un binario. Hay otros que inclusive lo dejan en niveles intermedios, o sea, pueden pasar de C a ensamblador. Se pueden encontrar algunos, ¿listo? Entonces lo que hace un compilador es pasar eh, de un lenguaje de alto nivel a un bajo nivel y pues también le avisa acerca de qué errores cometió. Entonces, el compilador analiza todo el programa fuente, crea un programa que se llama un programa objeto y después ese programa es el que realiza ya la ejecución. Ahí hablan de un intérprete. Ya el intérprete lo que hace es leer sentencia por sentencia de ese programa fuente y la convierte a un código objeto y la ejecuta. ¿Listo? Entonces, un compilador tiene dentro de él un intérprete, que es el que hace el cambio de un lenguaje a otro, ¿cierto? Digamos que para poderlo entender es como cuando alguien está hablando y yo hago el cambio al lenguaje de señas para que una persona sorda me entienda, ¿listo?
Entonces yo ahí estoy sirviendo de intérprete. Cada palabra que dice la persona, entonces yo la paso a una seña. ¿Ya? Eso es lo que realiza ese intérprete. El compilador realiza más tareas. Dentro de todas sus tareas tiene un proceso de interpretación. ¿Listo? Entonces, un traductor sería alguien que hace como lo que nosotros estamos viendo en pantalla. Está cogiendo línea por línea y la está pasando de un lenguaje a otro lenguaje, pero línea por línea. ¿Sí? De un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Pero cuando nosotros ya miramos un compilador, a pesar de que también pasa de un lenguaje a otro lenguaje, pasa desde un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel o de pronto de un nivel intermedio. ¿Para qué? Para que la máquina realice las acciones. Entonces el lenguaje lo que hace es hacer el cambio del código y además de eso empezar a realizar las actividades que debe hacer. Este segundo programa se llama un programa objeto. ¿Listo? Acá ustedes van a entender, pues van a tener un tema también ahí una diapositiva que les habla acerca de las diferencias y van a tener acá un cuadro que es el que yo les estoy mostrando, donde se tiene la explicación de cómo es que trabaja ese intérprete, perdón, ese compilador. Entonces, él nos dice que tiene unas etapas, como ustedes lo pueden ver. Tiene una etapa de analizador léxico, una etapa de analizador sintáctico, otro de analizador semántico, otro de generador de código intermedio, un tema de optimización y ya finalmente la generación de código, que se puede ver representada en tablas o en símbolos o que también se puede ver representada como tal en un objeto, que es el que realiza la ejecución del programa. ¿Listo? Muchachos, ahorita entonces alcanza a acabarse la clase, entonces les voy a pedir el favor de que volvamos a ingresar, por favor, pues ahorita que se termine. Se va a terminar porque se acaba el tiempo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Dentro de esa etapa primera, que se llama una etapa de análisis, porque está la etapa de análisis, que son análisis léxico, sintáctico y semántico, y está una etapa de síntesis, que es la del generador de código, optimización y generador generador de código intermedio, el optimizador y ya finalmente el generador de código, es una etapa de síntesis. Entonces tenemos análisis y síntesis. Entonces dentro del análisis tenemos léxico, sintáctico y semántico. ¿Qué pasa, muchachos? El de léxico dice que la función es identificar unos elementos básicos que son indivisibles y se les conoce como un token. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener el elemento más. Entonces, yo podría tener A más B. Entonces, el elemento token es suma. ¿Listo? Son los diferentes pues, operadores. O también puedo tener elementos de mayor que, menor que. Entonces, esos elementos también se pueden llamar como token. ¿Listo? Puedo tener elementos propios del lenguaje, como un if, como un while, como un do while, que también van a ser considerados como un elemento de token, que son los elementos básicos del código. ¿Sí me hago entender? Que normalmente estos elementos se reconocen porque nosotros no los podemos utilizar en otros lugares del código. Digamos, usted no puede llamar una variable while porque le va a generar errores, porque son elementos propios del lenguaje. ¿Sí? Esos elementos se pueden considerar como un token. Entonces, ¿qué son las palabras reservadas? Como lo dice ahí la diapositiva. ¿Listo? Entonces puede ser menor, mayor que, pueden ser esas palabras que él está identificando ahí, pueden ser operadores matemáticos,
¿Listo? Entonces él lo que hace es mirar, identificar todas esas palabras clave, identificar los espacios, identificar las comillas y hacer toda esa identificación de que eso esté correctamente. ¿Ya? Eso es lo que hace él. Y el resultado de todos esos elementos es un valor que se llama letsema. Es el resultado de cada uno de esos tokens. Entonces, digamos, yo tengo A más B, entonces el token es esa suma, ¿cierto? Y el letsema sería el resultado de la suma. ¿Listo? Muy bien. Esto es un tema teórico, un poquito canzoncito, pero pues igual nosotros debemos reconocerlo, ¿listo? Para que de pronto no me vayan a estresar. Ya está la parte de ese análisis, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que X es igual a Y más 3. Entonces él empieza a identificar. Entonces X lo identifica como un letsema, porque ustedes saben que pues X no es una palabra reservada del sistema. Entonces, el igual dice que es un tipo operador letsema, porque ya ese sí trabaja como un operador, pero no es un elemento token, porque no es una palabra reservada del sistema tampoco. Entonces ahí tenemos letsema X, un operador tipo letsema, que se dice el operador igual,